Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que escuchen este episodio, este podcast, el número 22 de Mundo Millos. Y estamos aquí Jason Cárdenas y Pablo Salgado para acercarlos un poco a Millonarios y acercar a Millonarios un poco a ustedes. Un espacio que se abre, hoy es viernes 9 de mayo. Ayer Millonarios jugó en Bogotá un partido que estaba pendiente por la fecha 15 de la liga contra el Deportivo Pereira. Y bueno, la verdad, frío el partido como el clima. Y muy lento y muy aburridor, un 0-0 que lo único que hace es sumar un puntito que nos deja de terceros en la tabla de posiciones, con América y con Nacional por encima de nosotros, a muy pocos puntos. O sea, todavía estamos, digamos que está abierta la pelea por ese punto invisible, pero creo que era un partido que era ganable. Y después de 25 días de para, mi querido Jason, creo que nos dejaron debiendo, ¿no? Tanto Pereira como Millonarios, me parece que fue un partido muy enredado en el medio campo, con muy pocas llegadas, muy pocas jugadas de peligro realmente en los arcos. Y Millonarios se vino a pellizcar por allá al final del segundo tiempo, cuando entró Cataño, cuando entró Marimón y se vio como un poquito más de movimiento, y podríamos empezar entonces hablando de eso, mi querido Jason, muy buenas, ¿cómo me le va? Don Pablo Salgado, buenas tardes a todos los que están ahí conectando a este podcast. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Lo de ayer, ¿qué decir de lo de ayer? Yo no sé a qué horas se despertó usted para salir del estadio anoche, porque la verdad el partido fue malísimo, malísimo. Yo creo que llevaba por lo menos 10 años sin ver un partido tan flojo en el Campín como el que vimos anoche, y por ahí creo que pasa la cuenta. Me acuerdo mucho de esos partidos cuando se jugaba la Copa Colombia, fase de grupos, que jugábamos contra Academia, que jugábamos contra Tigres y compañía. Me acordó muchísimo a esos partidos de esa época. La verdad, lo de anoche fue muy triste, muy deprimente. No concuerdo con usted que el frío, porque yo creo que la gente estuvo acompañando al equipo y estuvo muy metida en el partido, y eso evidentemente cambió un poquito el clima del estadio, porque el hincha siempre respondió, 24.800 personas, creo que es una gran Eso es asistencia. bonito que lo diga, eso es Sí, bonito, porque tal vez lo que ayer sí funcionó fue justamente eso, el calor de la sí, tribuna y el calor del hincha que no falla, ¿no? No, el no, calor no da tregua. sin duda lo más rescatable de anoche, casi 25.000 personas en el estadio, creo que es una gran asistencia. Muy bueno. En un partido que, como usted lo dice, era fecha aplazada, un partido aplazado de la fecha 15, que divinamente se pudo haber mandado un correo el Pereira con Millonarios y Millonarios con el Pereira, haber dicho que hemos Sí, 0-0, nos sí. ahorramos los viáticos, nos ahorramos el árbitro, y dejamos esta cosa así, porque realmente no fue mucho lo que pasó anoche en el campo, salvo el tema que nos tiene preocupados y del cual no hemos recibido todavía noticias, que es el tema de la lesión de Edward Victoria, ¿no? Eso creo que es lo Correcto, más trascendental de anoche. correcto. Por lo demás, futbolísticamente creo que no hay mucho de qué hablar, ¿no? Obviamente hablaremos y miraremos cosas, patrones, pero muy triste lo de anoche en el Campín de parte de los dos equipos, sobre todo de Millonarios, que era quien tenía la necesidad estando de local. Cuando estos partidos son así enredados, y ahorita analizamos las jugadas y la táctica y toda esa vaina, pero me parece que cuando estos partidos son así de apretados, y difícil sacar conclusiones, digamos, de juego como tal, empieza uno a pensar, bueno, pero las tribunas estuvieron llenas, pero, pero la gente acompañó, pero era por fin volvió el fútbol al estadio, que a pesar de los conciertos y los moretones que se veían en la cancha, pues la cancha me parece que en medio de Uy, todo y después, y el aguacero no, que cayó antes del partido, no, pero tremendo. mire, Pablo, usted toca ese tema de la cancha, y ya para meternos en el tema futbolístico, usted toca ese tema de la cancha, y la verdad lo de ayer es impresentable. Lo que se veía en la mitad de la cancha el día de ayer, antes de comenzar el partido, cuando salieron los equipos a los actos protocolarios, era literalmente un fango. Ni siquiera, y se lo voy a poner de esta forma, ni siquiera en las canchas de Maracaná o de DBS, donde juega mi hijo cada 8 días, se ve el fanguero que había ayer en el campo del Campín cuando fue a iniciar el partido. Y creo que es un tema a tratar, es un tema que tienen que ponerle mucho cuidado, porque no está solo el tema estético para la televisión y para la venta de los derechos televisivos, y que como capitalinos podamos jactarnos de decir que tenemos la mejor grama del país, sino que también es un tema, sobre todo lo más importante, de la salud, de cómo se va a conservar la salud de los jugadores, ya sea de Millonarios o del rival que venga a enfrentar a Millonarios.
Ayer de verdad la cancha estaba en muy pésimas condiciones, muy difícil también por la lluvia, como usted lo dice, que cayó antes del partido. Y creo que hay que aplaudir, eso sí, de lo poco que hay que aplaudirle a los jugadores que estuvieron ayer, que fueron muy leales en el tema del juego, porque de otra forma, si hubiesen sido un poco más rústicos, si hubiesen sido un poquitico más agresivos en muchos momentos, quizá no estaríamos lamentando solo lo de Edward Victoria, que afortunadamente fue solo, digamos, Mm. para no tener que lamentarnos en un tema de agresión, pero sí, la verdad, la cancha no estaba en condiciones para jugar al fútbol ayer. Estaba muy, muy, muy compleja la cancha el día de ayer. Eso es verdad. Eso es verdad. Mire, otro dato que digamos que eso, aruñando datos positivos, que afortunadamente no fue sino lo de Dewar y que ojalá no sea grave, pero una cancha así claramente tan húmeda puede generar muchas más lesiones. Antes de pasar a un dato positivo, lo otro es que uno compara, ¿no? Uno compara el Atanasio Girardot con exactamente el mismo concierto, con la misma estructura, en el mismo punto de la Ah, cancha, con este de también Bogotá. también estuvo allá. Hubo un concierto en Medellín previo a la Copa Libertadores o al último juego de Nacional por Liga en Medellín. Y Ok. anoche volvieron a tener, pero se veía Pero esa cancha. Ah, fue el también fue, clásico. pero Fue en también el fue clásico. escenario Tengo 360 como entendido el que del sí. Campín. Sí, tengo Ok, no, entendido que sí. Si usted tiene una información más no, no, precisa, pues desconozco por eso. tengo entendido que fue ese famoso 360 de Ujú. Maluma que ubica en el escenario en la mitad de la cancha. No, es Pero como se una veía, cruz, ¿no? Es como una cruz, o sea, no lo conozco, desconozco esa parte, pero hablan de sí, 360 y que entiendo. el escenario está en la mitad de la cancha, Sí, sí, pero sí. parece que es el mismo montaje, pero si uno compara el Atanasio Girardot, ese clásico de Nacional, Medellín Nacional, y el de Millonarios ayer contra Pereira, me parece que se veía en peores condiciones el de Medellín, pero de lejos, de lejos. Sí, pero una cosa no justifica la otra, Pablito. ¿Me Yo hago sé, entender? Sí, sí, pero es que a es eso como voy. cuando tú comparas, ¿no? ¿Qué es peor, comer esto o esto? ¿Esto o esto? ¿O qué es peor, esto o esto? Hay una comparación, las dos son graves, son malas y es una situación compleja, pero sí, es lo mismo de siempre, que el Campín sufre mucho en los conciertos, Sí, mucho, pero Pablo, y es que el clima tampoco ayuda. a diferencia de antes, por aquí yo tenía anotado, déjeme, yo voy buscando acá, a diferencia de antes, de lo que pasaba anteriormente con las fechas de los conciertos en el Campín, eh, digamos, para el segundo semestre del Campín, de este año en el Campín, yo ya tengo, en junio, no tengo la fecha exacta, pero sé que en junio hay concierto de Jason Jiménez. 4 de octubre hay un concierto de un señor Luis Alfonso. 8 de noviembre hay un concierto de un señor Karim León. Desconozco quiénes son. El 28 de noviembre viene Dualipa, o sea que pilas al montaje de Dualipa, ¿no? Y el 13 de diciembre está por confirmarse otro concierto de otro reggaetonero de Colombia, que no voy a decir el nombre porque todavía no está confirmado si sí o si no, entonces no lo voy a decir. Aquí yo ya tengo anotados 2, 4, 5 conciertos y 3 de ellos en fechas claves para el segundo semestre, para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿no? Y de cómo va a estar el estadio y de cómo va a ser el tema de los cuadrangulares del segundo semestre. 8 de noviembre, 28 de noviembre y 13 de diciembre de confirmarse ese concierto que le digo del reggaetonero. El 13 de diciembre, cuando vamos a estar jugando la final, muy posiblemente del fútbol colombiano, porque esa es la última semana de fútbol en Colombia del 2025. Eso me preocupa a mí, porque es que ya hay mucha más, o sea, hay una cantidad enorme de conciertos en comparación a lo que sucedía antes con esta nueva administración. Y ahí es donde uno vuelve a decir, más allá de que eso no se trata de decir si la música y el tema cultural pueden convivir con el fútbol o no, porque no es mi discusión en este momento, sino lo que a mí me preocupa es el estado de la grama para el tema de las lesiones y de la salud de los jugadores. Eso es lo que me termina a mí preocupando y obviamente lo que puede apretar el calendario también teniendo en cuenta estas fechas, ¿no? Que se van a ir confirmando más y más porque hay todavía muchos clubes, iba a decir, muchos grupos todavía por confirmar su gira para el segundo semestre. Jason, ayer en las cuñas y en la pauta, en las menciones de esencia que nos dieron para que las fuéramos diciendo durante el transcurso del partido, hablan en varias de ellas sobre el estado muy bueno en el que entregan el estadio y la grama para los partidos de Millonarios. Nosotros nos mirábamos, pues, nos miramos en la cabina porque decíamos, una cosa es lo que se dice en esos textos y no sé si eso fue escrito antes de todos los aguaceros y del estado
en que está el clima en Bogotá, que ha sido bastante agresivo, bastante fuerte, y de hecho los jugadores de Millonarios y el mismo técnico lo dijeron en ruedas de prensa previas, que ha sido difícil el entrenamiento de Millonarios. O sea, es un hecho que el estadio está mal. No, no se y sería interesante hablar con Cencia sobre el estado de la grama realmente, porque en estas cuñas y en estas menciones hablan de lo bien que entregan el estadio para este partido entre Millonarios y Pereira. Entonces, me parecería chévere oír Mire, eso. mire lo malo que estuvo el partido anoche, Pablo, que estamos hablando de otras cosas y no de fútbol. Sí, de acuerdo. Exactamente, que tienen que ver, evidentemente, pero no de fútbol. Pero mire, si quiere, para ir cerrando el tema de esencia, Sí, cerrémoslo de una. Bien. tenemos pendiente, Pablito, una cita y una visita al Estadio del Campín, porque entre otras Sí, cosas, para entender un poco cómo es el trabajo post conciertos, sí, entre otras cosas también quedaron de explicarnos cómo va a ser el tema de la nueva grama que va a tener el Campín. Recordemos que va a tener 90% natural, 10% sintética, va a ser una grama híbrida, perdón. Y tenemos pendiente hacer esa visita para pues hablar con la gente de Kiver, que es la empresa encargada de manejar el tema del correcto. césped en el Campín, y hablar obviamente con el encargado de esencia al respecto. Así que los próximos días muy seguramente vamos a estar haciendo esa visita y les vamos a estar trayendo a ustedes pues de antemano toda esa información. Lo que a Sí, mí me queda ayer, por lo que uno ve, por 31 años que yo yendo al Campín, es que la grama no estaba en condiciones para jugar, es que había fango, es que estaba blandita, es que estaba todavía muy raspada por el trabajo que tienen que hacerle, y es que no se alcanzó a recuperar después de un montaje tremendo como el que tuvieron que hacer para el concierto que hubo el pasado fin de semana. Esa es la sensación que a mí me queda. Ya después cuestiones técnicas, cuestiones agronómicas y demás, nos las explicarán ellos para ir entendiendo un poco ese tema, pero la verdad es que no estaba en condiciones óptimas el campeonato. bueno, pasando la página, José Orlando Asensio. José Orlando Señor. Asensio. Uh-huh. En el tiempo nos da un datico interesante. Montero llegó este jueves a 721 minutos, Jason, Sí. con con la valla invicta, sin recibir Uh-huh. goles en la liga. Y el último gol que recibió Montero fue Steven Rodríguez del Junior de Barranquilla en la derrota No, 2-1 de Millonarios en el sí, estadio el del Titi 9 de marzo. Rodríguez, eso fue creo que de penal en el partido que 2-1 perdimos con el Junior en 2-1, Barranquilla, ¿no? el Eh, 9 de ya marzo. terminando ese partido, el Titi Rodríguez le hizo gol de penal a Montero y desde ahí no recibe gol. Recordemos que él deja de atajar en un partido en donde Millonarios sí recibe gol, que es el clásico con Santa Fe, pero él se va a la selección Fue Colombia. Entonces, Arboleda, el exacto. arquero fue El Arboleda. Pero invicto de Montero es de 7 partidos, o sea, atajados él, 7 partidos. sí, 8, no mentiras, 8, ¿no? 7, 7. 7. Pues hablemoslo de minutos, Bueno, sí, 725. sí, bueno, sí, 7 partidos y, Pero le y tengo este bueno, dato. señor. Mire, y dice Orlando Asensio, dice, con esta cifra Montero tiene la sexta racha más larga de la liga con la portería invicta, superando los 720, que era el récord que tenía Pedro Antonio Sape con el Deportivo Cali en el Ujú, 74, y sí. después de Sape estaba con 716 minutos José Fernando Castañeda cuando era el arquero de Nacional en el 89. O sea, estamos hablando se está batiendo un récord interesante, así sea por un minuto de juego, pero ahí Montero mantiene el arco en cero y creo que esa es de las otras cosas positivas de decir está bien ese cuadro defensivo, ¿no? Porque, pues, es decir, mantener el arco en cero en tantos partidos, Jason, quiere decir que se mejoró en lo que había empezado mal, nos estaban metiendo goles en todos los partidos y de pronto cambió eso, pero dejamos de hacerlos. Sí, para hablar un poquitico ya de fútbol, digamos que sí, esa parte defensiva de Millonarios se mantiene sólida. Creo que desde que está en Victoria de Arévalo, Millonarios ha tenido otra dinámica en la mitad de la cancha y eso tiene que ver mucho con el tema defensivo, ¿no? Aparte también, digamos, el desgaste que cuando están los dos, Marimón y Neisser Villarreal en el frente de ataque para también presionar un poco la salida del rival. Creo que todo eso al final de cuentas, cuando usted suma todo ese carril central, esos 3 carriles centrales, los 2 delanteros, los 2 volantes de marca y los 2 centrales, creo que ahí se mejoró muchísimo. Millonarios es un equipo mucho más compacto, mucho más cerrado, mucho más unido, con ya movimientos mecanizados y con patrones que evidentemente indican que hay un trabajo táctico, defensivo, estratégico importante. Y creo que ahí no hay mucho que decir. Ahora, anoche no era difícil sacar el arco en cero, porque es que el Pereira no remató al arco. Sí, no. Partamos de ahí, ¿sí? Eh,
Pero creo que sí hay un avance, evidentemente. Ayer, digamos, le tocó a Mosquera, ante la molestia que sintió ayer Arias previo al partido, hacerse de la titular, y creo que no lo hizo mal, jugó con perfil cambiado, por ahí cometió un error en donde se terminó ganando una tarjeta amarilla, donde otros estaban pidiendo que tenía que haber salido expulsado y demás, no cumple con el tema, con los 4 puntos, con los 4 ítems, pues para que se hubiera ido expulsado. Creo que actuó bien el árbitro en esa jugada, pero por lo demás creo que estuvo bien. A mí me parece que el mejor de anoche para Millonarios terminó siendo Andrés Ginás, porque Mm. Ginás estuvo muy atento a cualquier tipo de escaramuza que pudo tener el Pereira en el frente de ataque, y para mí fue el mejor, y eso Sí, evidentemente habla de que Millonarios está mejorando sí, mucho en el fondo. sí. A mí, en cambio, sí me pareció muy flojito Mosquera, aunque tuvo pues esa responsabilidad que usted dice de jugar por la banda izquierda y además por la banda no, sino por el sector izquierdo. Y obviamente es un tipo totalmente diestro. Y ayer sí que lo vi usando la izquierda. Y lo que me di cuenta es que el tipo tiene potencia con las dos piernas y eso es bueno. Pero yo me lo crucé a él en el túnel de salida ya cuando después del partido yo iba para afuera, me lo encontré a él y lo vi con cara de preocupado. Estaba con un jugador del Pereira que no alcancé a reconocer, pero la cara de Mosquera además como de, no tuve un buen partido. La sensación del jugador, eso fue lo que vi en ese túnel. La expresión de Mosquera no era tan chévere, pero le quiero terminar un dato Sí, de lo de los récords, porque Orlando Asensio, que seguramente oye este espacio, pues quiero que sepa que las 10 rachas más largas de arqueros sin recibir gol en la Liga Colombiana es la siguiente, y es Otoniel Quintana, y ojo a este dato porque jugaba en Millonarios, sí. 1024 minutos, Uh-huh. 1024 minutos, eso fue en 1971, a ese tipo no le hacía gol, pero nadie. Y luego Pero, viene dos y tres, Leandro Castellanos cuando jugaba en el Santa Fe. La posición 2 es de Leandro Castellanos de 921 minutos en el 2019. Leandro Castellanos 777 en el 2017. Luego viene Falcioni del América del 81 con 770 minutos. Luego viene Roque Fontalvo del Tolima 1972 con 755 minutos, y ahí ya aparece Álvaro Montero en la sexta posición, 721 minutos, este año 2025 Millonarios, y después ya viene Sape, otra vez Castañeda, no, perdón, viene José Fernando Castañeda, pero es otro arquero, Armani de Nacional en el 2013, Córdoba, Oscar Córdoba, cuando jugaba en el América en el 96. Ese es el orden, o sea, Montero ya va de sexto, con racha de Valle Big. Quería ese dato porque me parece que redondea un poco lo que estábamos diciendo. O sea, no, para que y para cambió de cerrarle ese posición, tema, digamos. sí, pensar que todavía hay algunos que insisten con que no tiene que estar en la selección y que no tiene que ser titular de la selección Colombia, pero bueno, cada quien eh, hará, hará sus comentarios como quiera, pero evidentemente los números muestran que Álvaro Montero en este momento es el mejor arquero del fútbol colombiano, y de eso yo creo que no hay discusión alguna. Mm. Ese récord que usted mencionaba de Otoniel Quintana, nacido en Padilla, en el Cauca, perdón, en el departamento del Cauca, en el municipio de Padilla. La nota está ahí en Mundo Millos, los invitamos a que vayan y la busquen. Fue del 12 de septiembre al 14 de noviembre de ese año, del 71, que usted era el que registraba, Pablo. Desde el 12 de septiembre al 14 de noviembre del 71 no recibió goles Otoniel Quintana, duró 1024 minutos, pero acuérdese que hay una situación, ¿no? Que en un partido él termina siendo sustituido a los 19 minutos del segundo tiempo. En ese partido Millo le gana 1-0 al Cúcuta. Y pues bueno, ahí digamos que hay un cierto atenuante para ese invicto de Otoniel Quintana, que termina siendo partidos con Unión Magdalena, no recibe gol con Unión Magdalena, con Oro Negro, con el Tolima, ese partido que le decía contra el Cúcuta, que actúa 64 minutos y sale por lesión. Después está el partido con Once Caldas, donde Millonarios le gana al Once Caldas, el próximo rival, el del domingo, en condición de visitante. También le gana al Cali, a Santa Fe, a Nacional, al América. Al América lo termina ganando, goleando 4-0. Empata con Quindío 0-0, y después hay un partido en donde él, pues evidentemente termina ya con esa situación de los goles, que es el 14 de noviembre, donde termina ya recibiendo gol con el conjunto del Pereira, ¿no? Hay otro partido antes donde él es sustituido al minuto 80 con el partido 2-0. Hay un penal, creo que es un penal, eh,
le terminan haciendo el gol a Millonarios, pero el técnico lo saca precisamente para que no se pierda el invicto de Otoniel Quintana. Entonces, Curioso. así más o menos como a grandes rasgos en la historia. Ahí está la nota en la página de Mundomillos para que vayan y la vean. Y lo de Álvaro Montero ayer, pues claro, con lo de ayer, digamos que Álvaro Montero termina demostrando que está en un gran nivel, que evidentemente merece ser el portero titular de la selección y que está muy pronta quizá su ida, ¿no? Esta semana tuvo una entrevista con Alexis Rodríguez, creo que se llama él, de Wii, y dejaba eso entrever, que una de las aspiraciones que él tiene, y me parece lo Sí, más normal, es ir a jugar al sí. fútbol del exterior, y que saben en Millonarios que esa posibilidad está latente y que en el momento que llegue una buena oferta, él tomará vuelo para ir a jugar al exterior, lo cual me parece bien porque creo que lo merece por su carrera y por todo lo que le ha entregado a la institución. Bueno, semana de renovaciones. Arévalo y Dewar Victoria justamente son jugadores que firmaron por 3 años más con la institución y empiezan ya unos a vencérseles el contrato ahorita a mitad de año y vamos a ver entonces ya cómo se empieza a replantear ese segundo semestre para lo que viene para Millonarios ya con un proceso iniciado con David González, pero seguramente con fichas que va a empezar el mismo técnico a pedir. Vamos a ver, estábamos leyendo que Sergio Mosquera es de los que se le vence el contrato ahorita a mitad de año, 30 de junio, y así hay varios, ¿no? Está Mantilla, está el mismo Welch, está, así hay varios jugadores que Con, seguramente se terminan sí, contrato ahorita a mitad de año. con ese caso de Welsh hay que tener mucho cuidado, Pablo, porque lo que nosotros tenemos entendido es que el jugador ya está recuperado y que ya tiene el alta médica y que ya de un modo u otro estaría haciendo su proceso de recuperación y de readaptación para poder entrar a los campos de juego nuevamente. No sé si vaya a pasar eso de aquí a final del torneo, pero hay que tener mucho cuidado porque, pensando en el futuro y no repetir capítulos que le ha pasado a Millonarios anteriormente, hay que tener de parte de Millonarios la plena certeza de parte del Departamento Médico de Millonarios, del Departamento del Cuerpo Técnico y de los directivos de Millonarios, la plena certeza de que ese jugador está recuperado al 100%, Sí, para que más adelante no vengan demandas, para que más adelante no vengan líos jurídicos por alguna posible demanda de parte del jugador. Hay que tener sí, mucho cuidado con eso. De lo sí. contrario, si eso no es así, si él no está al 100% y los exámenes y el tema médico lo demuestran, pues le van a tener que renovar el contrato automáticamente al panameño, que desafortunadamente nunca pudo mostrar si tenía o no tenía condiciones con Millonarios hasta el momento. Uno tiene yo tengo la rutina los 3 partidos de Copa América con Panamá del año pasado. No me parecía un buen jugador, pero no lo pudimos ver mucho tiempo en cancha con Millonarios, así que no podemos juzgar realmente su rendimiento. Sí, así es. Bueno, pues lo veíamos también con Leo Castro, ¿no? Que automáticamente parece que al entrar en la elección se renueva contrato automáticamente. Yo no sé, pues de esas cosas, la verdad es que no sé, no quiero hablar de cosas que no sé, pero pues esperemos que podamos tener información sobre eso para poder compartir. Lo que sí es claro es que este domingo jugamos una mini revancha, Día de la Madre, contra el Once Caldas en Manizales, un partido que nos dejó con una herida bastante profunda y que aunque este suene a revancha, pues nunca será comparable con lo que dejamos escapar, que era el paso a la Sudamericana. Un partido especial de todas maneras, vamos a ver y estar pendientes si Falcao va a ser convocado o no para este partido. Pareciera que sí, porque ya está haciendo fútbol a la par que sus compañeros. No sé si usted tiene noticias. Sí, no, mire, y yo lo que entendí es que la idea era que Falcao estuviera convocado en el partido de anoche, que Falcao hiciera parte al menos de los convocados. No sé si iba a jugar, iba a tener minutos, pero sí la intención era que él estuviera ayer en la nómina de convocados. Uno, hubo 2 situaciones porque tenían que obviamente terminar el recondicionamiento físico y es la pésima situación en cuanto al clima que hay en Bogotá, que eso también hay que reconocerlo, ha llovido muchísimo durante los últimos 15 días y esas lluvias han terminado afectando los campos de entrenamiento en Excoli. De hecho, el pasado fin de semana Millonarios tuvo que entrenar no adentro del complejo, digamos, cerrado, donde siempre lo hace, sino que tuvo que hacerlo en la cancha afuera, en la cancha pública. Todos los partidos de los campeonatos de las diferentes categorías que habían en Excoli se terminaron cancelando porque o corriendo de escenario porque la lluvia evidentemente tenía completamente golpeada ese sector y ahí es donde evidentemente Millonarios tiene otra oportunidad de mejora, porque ya lo llevamos, o yo por lo menos lo llevo diciendo mucho tiempo,
las carpitas muy lindas, muy chévere tener las carpitas allí en la zona norte de la ciudad, pero Millonarios necesita ya un complejo deportivo interesante, un centro de alto rendimiento que realmente esté a la par de la capacidad de una institución como Millonarios. Y eso no lo Sí. hay. Cada vez que llueve, cada vez que hay un invierno fuerte, a Millonarios le toca empezar a buscar en dónde ir a entrenar y pues a veces no es fácil conseguirlo porque los clubes evidentemente privados de la ciudad pues buscan también mantener en buenas condiciones sus instalaciones y prefieren cerrar la cancha o las canchas los días de lluvia y no prestarlas y ahí se complica un poco el tema de la Claro. logística. Y entiendo que esa complicación que hubo a lo largo de la semana pasada y al comienzo de esta con el tema del clima en Bogotá hizo que Falcao al final de cuentas no estuviera en la nómina de convocados de anoche. Yo Ya. tampoco lo arriesgaría para el día domingo. Yo la verdad no le metería kilómetros de vuelo, no lo pondría a esperar en una sala de un aeropuerto y demás, sabiendo además que vamos para Manizales y sabemos todo lo complicados que es aterrizar en el aeropuerto de Manizales. Así que yo lo dejaría quietico y lo pondría ya en los dos partidos de condición de local contra Chicó y contra Envigado o contra Envigado y Chicó para que vaya retomando minutos y tenerlo a plenitud para los cuadrangulares. Bueno, parece ser que está cerca de todas maneras Falcao y esperemos pues que lo podamos ver porque además no sabemos si va a renovar, si no, y eso va a ser pues un tema de conversación seguramente en los meses que vienen. Pero bueno, esperemos que este partido del En el domingo, mes que viene, Pablo, porque nos queda un mes. Esto ya se acaba en un mes. no, esto se acabó. Esto ya está del otro lado. Esto se acabó. Entonces, pues vamos a ver, ojalá que veamos Va a depender así. mucho de su rendimiento en los cuadrangulares. El tema de la renovación de Millonarios con Falcao va a depender mucho de su rendimiento en los cuadrangulares y de que obviamente pues el tema de la salud lo acompaña a él. Si él se Es- pone bien físicamente y rinde en los cuadrangulares, eh, seguramente no va a haber problema para el tema de su renovación. De lo y contrario, yo, lo veo complejo, ¿no? y yo creo que excepto el partido con Pasto, el último partido con Pasto, me parece que Falcao tuvo muy buen cuadrangular el semestre pasado. Fue que llevó a Faltó, Millonarios a pelear el cuadrangular, si no, no habríamos tenido. y faltó el gol de llevarnos a la final. Faltó el gol que estuvo muy cerquita. Y yo creo que todo eso los jugadores quedan como revanchas pendientes. Y los jugadores, tanto la hinchada como los jugadores, compañeros de Falcao, pues todos queremos ver a Falcao y que no. Más felicidad podríamos recibir que fuera campeón con Millonarios. Ojalá que sí, eso lo dijo Montero también. Entonces, bueno, esperemos a ver qué va a pasar. Partido importante, yo creo que sí hay que ir y luchar con gran ímpetu por ese punto invisible, porque el punto invisible es vital y hemos visto lo que es tenerlo y no tenerlo. Sí, sí, Millonarios, sí. acuérdense, contra Pereira, Bucaramanga, y cuando lo tuvimos incluso, fue lo que también nos ayudó a pasar a la final. Entonces yo pienso que es importantísimo luchar por ese punto invisible casi tan vehementemente como clasificada a los ocho y ya los medios lo dicen, lo dan por hecho, aunque virtualmente, aunque matemáticamente no esté confirmado que estemos clasificados con 31 puntos, pero nos quedan tres partidos y tres Ah, partidos eso de está esos dos listo. de local, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Matemáticamente. Ah, Si pues eso hay está una listo. O posibilidad sea, matemática, ahí está, pero pues si habíamos dicho que estaba listo con 30, pues ahora con 31 mucho más. No, yo creo que eso no tiene lío, eso está listo. Aquí lo que hay que mirar es, y venga a ver si por aquí tengo todavía, voy a buscar el dato, Pablo, rápidamente, el tema del dato de las tarjetas, porque hay que mirar qué jugadores tienen que limpiar tarjetas en las próximas fechas para llegar limpio a los cuadrangulares y evidentemente mirar cómo va a empezar el tema de la rotación de los jugadores en estas últimas fechas para acomodar ya el equipo y que llegue en plenitud física para el cuadrangular final. Ayer, por ejemplo, una de las novedades que hubo fue pues la inclusión de Steven Vega entre el grupo de convocados debido a la molestia de Arias y la vuelta a las canchas de el señor Pereira, Juan Carlos Pereira ayer, que otra vez volvió a tener minutos y quiero poquito saber, me de gustaría silbatina, ¿no? A la entrada. Vea Poquito que yo no de... lo sentí, al menos en el sector donde yo estaba, en la parte, en Playa Media, que yo le digo de Occidental, que es la parte de abajo, no la que está techada, ahí no sentí yo chiflidos, ni sentí que realmente hubiese habido murmullo en contra de él. Al contrario, creo que la gente en medio de todo, pues dijo, sí, va a entrar Pereira y miremos a ver con qué sale. Y a mí no me pareció un mal partido de Pereira, la verdad. Me Me pareció parece que no lo hizo mal, que me fue parece que no lo hizo aceptable mal. en medio de todo el contexto en el que él ya entró, ¿no? Un equipo metido atrás como el Pereira, que además sorprendió ayer con una Todo el línea de tiempo estuvo cinco, metido el Pereira. Todo el mundo, con todo el una, tiempo estuvo metido el Pereira. pero fue algo intencional, ¿no? Es que
a veces la gente se confunde con el tema de que se vino a meter atrás con 5 para conservar el cero y para no perder el partido, y en parte tienen razón, pero yo la intención que vi de parte de Dudamel con el 5 era, evidentemente, copar el ancho de la cancha, porque era los 5 defensores, los 4 volantes en la segunda línea cuando no tenían la Claro, pelota, y a claro. partir de ahí cuando la recuperaban o cuando Millonarios no terminaba, no terminaba una jugada, trataban de jugar en largo, y por eso digo que el partido de Ginás fue importante, porque ahí estuvo siempre Ginás importante, hacer las coberturas, a anticipar, y en el juego aéreo fue intratable ayer de Ginás cuando la pelota venía larga. Entonces, Sí. digamos que tenía una intención eso de Pereira, ¿sí? De meterse atrás y de tratar de buscar el contragolpe, y para ellos no era mal negocio no perder ayer, porque creo que ellos todavía tienen, voy a revisar el fixture del Pereira, pero creo que ellos todavía tienen un partido más todavía pendiente, No, y y ahí Dudamel es, quedó feliz. y ahí es donde ellos pueden acomodar el tema. Entonces, volvió Pereira, me parece que bajo el contexto que había, que ya hemos hablado de la grama, de llevar muchos partidos sin jugar, de un partido que era cansino y donde Millonarios no fue claro y donde nunca encontró el libreto para atacar, me parece que en medio de todo no lo hizo mal. A mí me parece, no me disgustó el partido de Pereira realmente, sin decir Bueno, que fue brillante, pero no me disgustó el partido del señor. Pereira completó 17 juegos Ahí está. y tiene 22 puntos, es decir, más 9, 31. Ah, ah sí, O sea, más 9.31. Pereira, exacto, Pereira está en puesto 12 Sí, con 22 puntos, pero mire, el 11 señor. tiene 23, que es Alianza, el 10 tiene 24, que es el Cali, el 9, que es Pasto, tiene 26, igual que Once Caldas, que está ya de octavo. O sea, Sí. y quisiera saber si entre ellos se van si entre ellos van a jugar. O sea, me parecería chévere saber cuáles son los partidos que va a tener Mire, Pereira, a ver si tiene chance. Pereira tiene pendiente el Deportivo Pasto, que es rival directo, ¿cierto? Que está en el noveno lugar, tiene Sí. 26. Medellín, que creo que también termina siendo, bueno, está por Medellín está en ahí, la quinta posición y tiene 29 con 16 juegos. ahí Medellín le puede tiene quitar puntos. 16. Sí, ahí le puede quitar puntos a Medellín. Y el otro partido que le queda al Pereira es la Equidad, ¿sí? Digamos que Ya está, eliminado. la tienen compleja, pues por el tema de lo que usted está diciendo de los puntos y cómo están ubicados en la tabla de posiciones, pero matemáticamente no están muertos. O sea, para ellos era importante no perder anoche. Ahora, el tema del partido con Medellín para ellos, y cerramos el tema porque no es que nos interese mucho, es que el partido lo tienen contra Medellín en condición de visitante, ¿no? Ahí es donde Es se les que puede complicar la cosa. me- lo que me parece interesante de hablar de este punto es qué tan importante era para Pereira sumar ayer, ¿sí? O ir y buscar el partido ayer, porque eso era lo que tal vez Ujú. estaba esperando David González, era que Pereira fuera a buscar el partido, porque matemáticamente tenía posibilidades si iban a buscar el partido y trataban de ganar o ganaban. ¿Qué pasa? Que sorprendió con esa línea de 5 atrás, súper cerrado el Pereira, y Millonarios iba con 4-4-2, Al comienzo, sí. Ujú. apuntarle al juego directo, porque yo cuando no veo ni a Cataña, ni a Cataño, ni a un 10 definido como tal, como 10 digo, vamos a jugar el juego directo, pero eso era pensando que el Pereira iba a salir a buscar el Y va a dar partido, que no espacios. pasó, que Esa no lectura está pasó. buena. Sí, esa lectura es buena y es En- precisa, Pablo, porque a eso venía apostando los Millonarios, ¿no? A no construir tanto el juego, sino tener un juego más directo. Y que seguramente fue eso fue como lo terminó. que fue lo que entendió Dudamel y dijo, no, yo me repliego, bloque bajito y ahí los aguanto y les doy la pelota a ver qué pueden hacer. Y evidentemente no pudimos hacer mucho. Así que ese es un tema de preocupación para el futuro, ¿no? Cuando se nos encierren aquí atrás en los cuadrangulares, ¿qué nos vamos a inventar, no? Poco disparamos de media distancia, que volvemos al tema. Mal, y Es además una tenemos herramienta. jugadores con buen pie, la cancha estaba para eso. Eso no se lo explica a uno, ¿no? Sí, Pero no es bueno, para también corregir. es que había una muralla, pero cuando la muralla está puesta hay que tratar de meterle a eso flechas, o sea, hay que disparar desde lejos. Y yo pienso que Sí. eso nos faltó y seguimos con esa, es como si no se animaran a patear. En el primer tiempo tuvimos 5 disparos al arco, 4 bloqueados, uno totalmente desviado, o sea que el Ichazo no tocó el balón, sino O para el sea, no minuto fueron al arco, 77. fueron Ah, remates exacto. totales, ¿no? Sí, remates Exacto, totales, pero al fueron, arco no. fueron digamos que la intención, pero 4 bloqueos y uno totalmente desviado. Entonces, Ichazo viene a tocar el balón por ahí en el minuto 77, que ya era cuando Millonarios había sacado a Palacios y había cambiado el módulo completamente a 4-2-3-1, que es cuando mete a Cataño. Eh,
bueno, en fin, sí me parece que esos partidos que uno espera que se ganen, por lo menos sirve como referencia de lo que va a pasar en cuadrangulares, porque si siguen manteniéndose estos ocho, que son América, Nacional, Millonarios, Junior, Medellín, Santa Fe, Tolima, Caldas, no sé si va a entrar perdón, Cali, no sé si va a entrar Pasto, pero lo que está clarito, clarito, es que van a ser unos cuadrangulares de alquilar balcón con los mejores equipos de Colombia peleando por este título. Y ya hemos sabido que cualquiera puede ganar, eso es cierto, pero hay que meterle a esto caña y por eso el punto invisible me parece importante. Y ojalá que Millonarios entienda que esas líneas, esos equipos que vienen a meterse atrás, hay que elaborar, hay que volver a la gambeta, hay que volver a la toco y voy, hay que a triangular y ganar de esa manera un poquito de profundidad, de romper esos muros así, porque si no va a ser muy difícil. O sea, a Pereira me parece que Millonarios le hizo también el partido muy fácil, porque Millos a veces embolata con la pelota, sobre todo si no tiene el creativo que esperamos tener, y fíjese que Arevalo termina poniéndose el equipo al hombro. Sí, y no, y ayer hay que sumarle dos cosas. Primero, el ataque de Millonarios estuvo muy insulso, muy quieto. Ni Jordana ni Neisser Villarreal, sobre todo en la primera parte, hicieron los movimientos que tenían que hacer. Y eso, pues, ayuda obviamente a que la construcción del fútbol no sea la más eficaz y la más eficiente. Y ahí hay que mejorar, porque ni Jordana ni Villarreal se encontraron ayer. La verdad, lo de Jordana también ya es un caso para ir revisando, porque ya es un jugador que lleva bastante tiempo en Millonarios, pocos goles ha aportado y a mí me parece que el aporte de Jordana se termina quedando corto para Millonarios en todo este tiempo con Millonarios. Y lo otro es, al final Millonarios termina jugando con el 4-2-3-1, con el tradicional 4-2-3-1. Manda a Neisser Villarreal a jugar por el costado izquierdo, por el costado occidental, y Córdoba termina jugando por el derecho, Cataño en la mitad, y de punta a punta quedó definido Marimón cuando ingresó al terreno de juego. Ahí Millonarios trató con una variante de buscar un poco más, abrir la cancha y de tirar centros, no funcionó tampoco, desafortunadamente. Yo creo que anoche jugó Millonarios con la claridad de verse ya clasificado, con un terreno de juego muy difícil, que me parece que es un error, ¿no? Millonarios debería salir a jugar siempre los partidos con la misma intención de salir a arrollar al rival. Anoche yo los vi como ya estamos clasificados y no vamos a arriesgar más de lo que tenemos que arriesgar. Fue la sensación que me quedó. No estoy diciendo que haya sido así, que yo lo hayan pensado así, pero fue la impresión que a mí me quedó. Y tendrán que mejorar mucho de cara al domingo y de lo que viene, ¿no? Yo creo que los dos partidos de local, por lo menos, no tienen discusión que hay que ganarlos. Son rivales muy débiles que Y están en hay el que fondo de la arañar tabla puntos y en, y en hay que pensar Manizales. pues obviamente en ser primeros o primeros o segundo en la tabla para el tema del punto invisible. No es mucho Sí, más, sí, ¿no? Yo sí. creo, Pablito, el tema que digamos que hay que reconocerle para que cuando corten los clips, lleven los clips también de lo que hablamos cuando se hacen las cosas bien, ¿no? Y aquí hay que reconocerle a los señores directivos de Millonarios que se movieron rápido con la renovación de Dewar, que se habían movido bien con la renovación en su momento de Marimón, y que la renovación de Nicolás Arevalo también es 10 puntos. Creo que De ahí hay acuerdo. que reconocerles, ¿sí? Sí, Porque claro. hicieron esa parte de su trabajo, la hicieron bien, y hay que decir que se movieron bien en ese aspecto, ¿no? Sí. Entonces, bien, porque se va generando esa tranquilidad de cara al futuro, de que no hay que buscar por buscar y traer por traer en el próximo mercado para la mitad de la cancha, ya teniendo dos como Dewar y Nicolás en buen nivel, es cuestión de observar, tomarse el tiempo necesario para traer lo que realmente se necesita y no traer por traer. Sí, así es. Y bueno, y como decíamos también pendiente lo que va a pasar con los que se les acaba contrato ahorita en junio, que eso es ya, eso es en menos de un Sí, mes. y seguramente el 31 de junio, o sea que Un por mes. ley, el 31 de mayo les van a tener que pasar la carta ya de recesión del contrato, ¿no? Es por ley. Claro que ahí, Entonces, exacto. entonces por ley, el 31 de mayo nos enteraremos seguramente, este mes tiene 31, ¿no? Sí, el 31 de mayo Sí. nos enteraremos a quienes, o en esa semana, a quienes les pasaron, pues bueno, nos daremos cuenta de que a todos estos jugadores les pasan la carta de rescisión y a partir de ahí empezaremos a mirar con quiénes negocio. Si usted me dice de esos que tengo así en la retina rápidamente, que son A ver, Córdoba, ¿cierto? chao. Córdoba, Kevin Palacios, ¿Que usted lo Welsh, pondría en duda?
No, pues de los que yo me acuerdo que llegaron, ¿no? Welch, ¿quién más llegó para esa época? Es que llegaron Elivelton como... Palacios, Elivelton El, Palacios. pero el Livelton no sé si tenga ahorita en junio o sea hasta diciembre, porque recuerde que el Livelton llega este semestre. Ahí tengo la duda Ini- con el Livelton. o sea, cuando usted dice Eh, Palacios es Kevin Palacios. Kevin Palacios, sí. Bueno, de los que yo me acuerdo así por encima, al único que yo con seguridad le renovaría y Mantilla. buscaría renovarle, no, Mantilla no, al único que yo buscaría renovarle ya y que con el cual me sentaría ya a hablar es con Sergio Mosquera. Los demás entro en estudio. Yo no puedo creer que Kevin Palacios le esté quitando la posibilidad a uno de la cantera o que Kevin Palacios para mí sea mucho más que Becandavi Castro. Para mí no es mucho más. Me parece que son muy parejitos en el nivel. Pero De pronto a mí tiene un me, poco más de gol Kevin Palacios. Y tiene la funcionalidad que puede jugar como lateral y como extremo. Esa, digamos, es la ventaja de Kevin Palacios sí, sí, ante Beca. deja más dudas ahora de Palacios en estos últimos, de Kevin Palacio en estos últimos Pero juegos. lo de Córdoba, yo creo que ahí no hay discusión. O sea, Pero dígame usted, entre Jader, entre Mantilla y entre Kevin Palacio, yo creo que González está poniendo al que está mejor de esos tres, que debe ser Kevin Palacio, que está muy flojito, porque con el, empezó bien, empezó bien. sí, pero tenga en cuenta que Javier Valencia viene de una lesión, ¿no? Entonces, Ah, bueno, ahí está pero ahí hablemos está del el atenuante. presente, pero hablemos del presente. Pero, por eso, ¿no? Pero el presente viene con el atenuante que es de hace 2 semanas de una lesión que hasta ahora volvió Javier Valencia. Entonces, por ahí puede estar la cosa. Ahí Bueno, lo mediría uno con el tema Mantilla. Dos que llegaron para solucionar el tema de los extremos de Millonarios. Y la pregunta es, ¿han funcionado? Ya lo de Mantilla lo habíamos tocado en algún podcast ¿cuándo se hace le unas vence el semanas atrás. contrato a Mantilla? Ahorita también, porque es que también Ese llegó debe por un salir. año. Es que, Sí. ¿sabe? Lo otro que lo veremos ya más adelante es que ahora sí vamos a empezar a ver un proceso de David González con jugadores Ahora sí que vamos va a a ver las traer, piezas de David González, con los que va exactamente. a traer, con los que va a mantener, y yo creo que hayan firmado Arevalo y Stewart Victoria, es porque Dewar Victoria. De Guard Victoria. Dewar, ese nombre, Dewar, es complicado, perdonen. Pero lo que yo quiero decir es que eso ya creo que es un voto de que este señor cuenta con ellos para el próximo semestre y Y que va a vamos a empezar a ver armar su equipo, claro, y que va a empezar a y va armar a su equipo ahora empezar sí. a armar su Sí, equipo, sí, eso es sí. verdad. Entonces vamos a ver qué va a pasar con el lateral derecho, porque Alfonso, me imagino que todavía sigue activo. Está está Navarro, Sander, Sí, Sander Navarro, está el de la sub-20, Sarabia, que también ya está Sarabia, renovado, ¿no? Que también hay que decirlo, ahí también se movieron bien, tema, el tema de Sarabia. pero no volvió a jugar, ¿no? Ni convocado ni nada. Y está Eli Belton. No, pero es que creo que estaba en Entonces, un ciclo, en un microciclo, estos con la selección, no estoy seguro, pero creo que a él estaba sí en se lo microciclo. llevaron, a Nacer Sí, sí, no. sí, 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 Bueno, sí. en todo caso, hay cuatro laterales derechos y yo creería que de ahí salen dos, creería yo. Eventualmente deben salir dos de ahí. Está Eli Belton, Delvin, Sarabia y Sander. No, yo creo que sale uno. Y es Bueno, vecino, es del país vecino. Yo creo que a ese hay que buscarle la salida. El Iberton epa. pues acaba de llegar, se está acondicionando, sabíamos en las condiciones que venía, lesiones para además. Eh, lo conoce David González, entonces yo creo que a él le va a dar la espera. Y los otros son de la casa, entonces no habría que afanarse en sacarlos porque los otros son de la casa. Ahora, lo de Dewar, Victoria, estar pendientes porque estoy leyendo que fue rodilla, pero dicen que fue tobillo. El tobillo parece que lo tenía inflamado, pero entonces hablan de la rodilla, la campeón. Y tocará ver qué dicen. Ah, Que acabo de llegar de colegio. Entonces sí, sí, estar pendiente esperar a de ver lo de la. igual. Yo creo que imagino que están esperando a que desinflame la zona, y a partir de la desinflamación, pues ir a hacer obviamente los exámenes pertinentes para el tema y a partir de ahí, pues seguramente Millonarios informará algo al Lo más respecto. seguro, lo más seguro es que no alcance a estar para el domingo contra el Y Once Caldas. no hay necesidad de arriesgarlo, es que es lo que yo digo, o sea, ¡Ay, las ya en este tarjetas momento, amarillas! Tarjetas pero amarillas. Bueno, dame queda un momento, pendiente. Pablito. Pero sí, ese tema de las tarjetas amarillas hay que revisarlo porque evidentemente hay que mirar qué jugadores tienen que limpiar. A eso hay que sumarle las de ayer, ¿no? Porque evidentemente las de ayer no las debo tener registradas aún. A ver si encuentro el tema de las tarjetas amarillas acá rápidamente, Pablito, y le doy el informe rápido, porque evidentemente sí es necesario que Millonarios ya empiece a limpiar ese tema y llegar a los cuadrangulares sin ningún problema en ese aspecto. A ver, si lo encuentro acá, le damos. Estoy viendo, empecé con Giordana, tiene dos amarillas. O sea, Ya, aquí lo tengo, vea. bueno. Vanguero fue amonestado anoche, ¿no? No, ¿Cierto?
Entonces, Vanguero tiene 4 tarjetas amarillas. Montero tiene 3. Arias tiene 3. Dewar tiene 3. Esto lo estoy haciendo a corte del partido, o sea, sin contar el partido de anoche. Anoche, ¿quiénes fueron amonestados anoche? Si tiene ahí Mosquera. el dato, me lo manda Mosquera, y les Mosquera cuento. fue. Entonces, Mosquera llegó a 3. ¿Sí? Mosquera llegó a 3. Marimón, Palacios, Jordana, Pereira, Cataño tienen 2. Arevalo una, Ginás una, Sander una, Neisser una. Es decir, en ese orden de ideas, los que tendrían que limpiar serían Vanguero, Arias, que desafortunadamente no pudo anoche y era una linda oportunidad para que se hubiera hecho tarjetear, Dewar y Mantilla. ¿Sí? En ese No, pero orden de idea. estos van a limpiar ese contra Once Caldas, limpian Por para eso, poder tener en Envigado. ese orden de ideas, Vanguero podría limpiar con Envigado en condición de local, diciendo que no la molesten contra el Once Caldas. Podría limpiar con Envigado en condición de local. Arias, si llega a jugar el domingo, tiene que hacerse amonestar el domingo, al igual que con Envigado para pagar en la última fecha con el Quindío. La misma situación con Mantilla, si es que lo ponen a jugar. Eh, Marimón tiene 2 y el otro era Dewar, pero Dewar, pues por el tema de la lesión, no va a poder limpiar. Esos dos o tres jugadores son los que van a tener que, sí, Vanguero, Arias y Mantilla son los que van a tener que buscar cómo limpiar las tarjetas amarillas en estas 2 fechas que quedan frente a Once Caldas y frente al Envigado para pagarla en la última fecha contra el Chico. Eso es completamente cierto. Pues Eso sí, es. ahí está Vanguero, lo que usted decía, Vanguero tiene 4 amarillas. Yo creo que ese es el partido. El Once Caldas es el día, creo, o puede ser Envigado también. Sí, sí, Puede ser cualquiera de contra los dos. Envigado. Todavía tenemos 3 partidos, entonces ahí van a jugar seguramente con el tema de la limpieza de las amarillas. Y también, pues, este partido se nos viene muy encima ya, ¿no? Pero ojalá, no sabemos qué va a pasar con Juan Pablo Vargas, que es su gran amigo. Usted, Ajá. creo que usted está prefiriendo a Mosquera que a Vargas en este momento. No, yo creo que Vargas cuando está aportado. Lo que pasa es que Arias ha estado en un nivel superlativo y no lo ha hecho extrañar realmente. Entonces, Eso es verdad. cuando eso pasa, y no estoy echando a Vargas, que esto quede claro, pero además no soy quien para echarlo, pero cuando esto pasa, pues uno se pregunta si es necesario tener un jugador extranjero en esa posición. ¿Me hago entender? Si tenemos a uno o a dos buenos centrales colombianos, es necesario tener un extranjero en esa posición y más bien, ¿por qué no liberar esa plaza? Teniendo en cuenta inclusive que ya pues, hay también un tiempo ya de desgaste de Vargas con Millonarios y buscar la posibilidad de traer un jugador extranjero, si es que es el caso, en otra posición que le pueda aportar mucho más a Millonarios. Son dudas que surgen. Ahora, si Vargas sigue, no hay problema, porque siempre que ha estado, realmente le ha rendido a Millonarios y le ha aportado mucho. Bueno, con 19 añitos, Sí. perfil izquierdo, Ajá, camiseta, casaca 37, Joan sí. Hernández, esperemos que esté también cerca de volver. No sé si usted tenga alguna información. Yo sé que también ya estaba haciendo trabajo de fisio hace un par de semanas. No debe estar muy lejos, de hecho. No debe Porque estar muy lejos. pensando en que Vanguero va a estar de pronto pagando Fecha de sanción. suspensión, sí. Exacto, entonces yo pensaría que puede ser una opción, pero pues le falta fútbol, seguramente y ritmo a Joan Hernández. Vamos a ver qué pasa En con una de esto, pero bueno. esas termina jugando Arias, ¿no? Como lateral por izquierda, Ah, de como lateral. lateral. Sí, Pero bueno, los mejores calificados hasta este momento son Ginás, sí, Arévalo y sí, Montero. Esos son sí. los 3 mejor calificados y luego tenemos que el goleador sigue siendo Leonardo Castro con 10, con 6, 6, 6. Ujú. Marimón tiene 3 y Kevin Palacio también tiene Tres, 3. sí, Increíblemente, el jugador con mejor asistencias es Daniel Mantilla, tiene 3, Daniel Ruiz 2 y Danovis Vanguero 2. ¿Ah? sí. Bueno, pues vamos a ver, se pone bonito esto y a Millonarios no le queda de otra que ganar el título, o sea que tenemos que ver lo mejor de Millonarios en lo que queda de esta temporada y con todos con la expectativa de cómo va a armar entonces para el segundo semestre David González este equipo, ya empezando a mover sus propias fichas. ¿Cómo es el mercado de mitad de año, Jason? ¿Se mueve bastante o se mueve más a final de año? En el fútbol colombiano suele moverse más a mitad de año. Suele moverse más a mitad de año por cómo es el calendario, pero eso hablando de las transferencias entre los mismos clubes, pues digamos de acá de Colombia y de los jugadores que pueden quedar libres del extranjero. Pero evidentemente hay una gran cantidad de jugadores que terminan saliendo a mitad de año
ya sea con destino al fútbol europeo, cualquiera de sus ligas, porque este es el momento clave, digamos, entre julio y agosto en donde Europa contrata mucho, o para ir a reforzar equipos de Sudamérica. Pero pues, generalmente me luce a mí, es mucho más fuerte el mercado de fin de año. O si no, recordemos lo que nos pasó en el 2023, ¿no? Que no reforzamos el segundo semestre con ninguno y después terminamos haciendo papelón en la Copa Libertadores. Pero no nos acordemos de eso. Es mejor no. Bueno, Once Caldas Millonarios, próxima fecha, 8:20 de la noche en el Palo Grande de Manizales. Sí. Millonarios Envigado el 18 de mayo a las 3 de la tarde. Es posible que ese horario cambie, pero es lo que está en este momento programado. Millonarios Boyacá Chico el 25 de mayo, cerrando así el todos contra todos a la 1 de la Esa, tarde en el esa Campín. última fecha seguramente se va a jugar a la misma hora, ¿no? Tendrá que ser entre las 5 y 6 de la tarde, porque Sí. pues evidentemente ahí se van a definir el tema de los clasificados, el tema de las cabezas de grupo y demás, y esa fecha seguramente se va a terminar jugando a la misma hora ese fin de semana. Bueno, Millonarios, entonces, nuevo arco en cero. Un partido regular, me parece que cuando vemos el planteamiento de Pereira, creo que era para haber tomado medidas inmediatamente, por lo menos da la indicación, péguenle desde afuera, que eso pues no lo vimos, pero por lo menos mantuvimos el arco en cero, sumamos un punto, nos acercamos entonces también a los que están arriba, pero hay que pelear por ese punto invisible que para mí es importantísimo que lo tengamos, porque imagínense usted el América o el Nacional con punto invisible o cualquiera de los que está arriba, punto invisible Medellín, se vuelven un peligro. Es mejor tener el punto invisible en nosotros, en el bolsillo azul, y ya que los otros se las arreglen como puedan para no empatar con Millonarios, porque lo que ha demostrado Millonarios cuando no ha tenido el punto invisible es que ha tenido por diferencia, ha tenido mejor diferencia de gol con los que se han ganado el punto invisible. Y eso es lo que nos ha significado también quedarnos desde la tribuna viendo cómo ganan otros los títulos. Entonces esperemos, Jason, y gracias por este espacio y ya, pues la despedida suya, cual quiere No, que sea. no, Pablito, pues a la gente, primero que todo, vuelvo al tema del reconocimiento a la gente que fue ayer al Estadio Campina a acompañar a Millonarios, cerca de 25.000 personas, creo que habla muy bien del hincha embajador, con lluvia, con tráfico, con trancones, con una situación compleja ayer en la ciudad de Bogotá, inundaciones, bueno, demás, y la gente terminó llegando, 25.000 personas, creo que es un gran número, así que hacer ese reconocimiento y tomarlo con tranquilidad, si bien hay cosas que uno, digamos, quisiera que se hicieran de mejor manera, y después de tanto tiempo sin ver a Millonarios, pues uno sí sale con ese desazón después del partido que se jugó anoche. Pero hay que tomarlo con tranquilidad y habrá que mirar realmente cuál va a ser la reacción del equipo ya en la fase final, en la fase de los cuadrangulares. Por ese lado, creo que estamos tranquilos. Tener esa certeza de estar clasificados mucho antes le da a uno esa tranquilidad. Y lo otro es si hay una preocupación de mi parte importante respecto a lo que está pasando con el fútbol femenino de Millonarios. Es una campaña muy floja, muy mala, desafortunadamente, y digamos que las herramientas se le han dado toda la profe Angie Vega y ella no ha podido responder, ella y su grupo de jugadoras no han podido responder desafortunadamente. Así que por ese lado hay un pequeño, una pequeña gran preocupación porque realmente no viene siendo bueno el tema. Así que nada, la invitación a los que puedan, pues obviamente, primero que ojalá todas las mamitas que están escuchando este espacio tengan un gran fin de semana de Día de la Madre, el Día Comercial de la Madre, porque realmente pues de eso se trata este fin de semana. Que estén bien rodeadas, bien acompañadas de sus hijos. A los hijos pues que están aquí escuchando, consientan a sus mamitas, traten de acompañarlas. Y los que puedan ir a la Feria del Libro el día domingo, recuerden que a las 4 de la tarde es el conversatorio acerca de la presentación del libro de los 50 mejores equipos del fútbol colombiano, a cargo de Mauricio Silva, de Felipe Valderrama. Ahí va a estar Tito Puchetti como mediador, así que los que puedan acercarse a la Feria del Libro ese día, pues la invitación para que vayan y acompañen y estén en este espacio que es importante porque pues primero son dos hinchas de Millonarios los que están detrás de este proyecto y segundo es digamos un capítulo más de la historia del fútbol colombiano que es lindo de todos modos conocer para resaltar la grandeza que ha tenido Millonarios a lo largo de la historia. Sí, así es. Bueno, pues muy buenas palabras y a invitarlos a que le den like si les parece chévere este espacio. Si tienen comentarios, bienvenidos todos los comentarios, los leemos. Y nada, pasen la bola. Este es el podcast de Mundo Millos y aquí estamos como todas las semanas dejándoles una pequeña compañía para los que nos siguen en radio, los que nos ven por YouTube
Entonces, pues nada, un abrazo para ustedes y acordarles que el ecosistema de Mundomillos es buenísimo. En la página web hay una cantidad de datos históricos interesantes. Tenemos el magazine, tenemos programas, unos en vivo, otros grabados, pero siempre estamos ahí al pie de la jugada. Y que va creciendo, ¿no, Pablo? Va creciendo Estamos en mucho. todas partes. Sí, Sí, creciendo mucho porque ya tenemos más de 56.000 suscriptores en el canal de YouTube. Estamos cerca de los 100.000 seguidores en Instagram. La anterior página de Facebook que se perdió, que desafortunadamente se perdió por cuestiones de mano negra por ahí, estaba por encima de los 120.000. Ya estamos cerca de los 40.000, 50.000 también en Facebook. Y por Twitter ya o en X ya estamos por encima de los 70.000. Así que eso habla bien de la comunidad de Mundomillos que sigue creciendo. La invitación es eso, a que pues obviamente consuman los espacios, los diferentes productos, a que dejen su like, a que compartan los contenidos y a que nos sigan acompañando. Nos vemos el domingo en la transmisión, seguramente desde las 8 de la noche vamos a estar en la transmisión entre Millonarios y Once Caldas, desde el Palo Grande, así que la invitación para que nos sigan. bueno, muy bien. Y el tercer tiempo, que es el espacio que sigue después de eso, Sí, señor. todos bienvenidos. Bueno, un abrazo para todos. Nos vemos en la siguiente emisión de este podcast de Mundo Millos. Chau.